Continuando con nuestro programa, es turno de nuestro amigo y aliado Jacobo Pastor García Villarreal con su ponencia titulada Integridad en Contratación Pública y Desarrollo de Infraestructura. Previo a ella, doy lectura a su semblanza curricular. Desde mayo de 2015 a la actualidad se desempeña como especialista senior en políticas de integridad y compras públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Su trabajo consiste en brindar asesoría y realizar estudios y recomendaciones sobre estas políticas en México, en particular para instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el IMSS, Pemex, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y las entidades federativas, así como en otros países miembros y asociados de la organización como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Malta, Perú y República Eslovaca, entre otros. Anteriormente se desempeñó como especialista de la División de Política Regulatoria de la OCDE en París, Francia. En esta posición, coordinó publicaciones como la Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México. El ABC de la mejora regulatoria para estados y municipios, prácticas y políticas exitosas para promover la mejora regulatoria y el emprendimiento a nivel subnacional, así como también su participación en otras como el estudio sobre gobernanza pública de México, el estudio sobre las políticas de mejora regulatoria de México, el estudio sobre gobernanza pública de España y el proyecto de cooperación de la OCDE con la Cámara de Diputados de Chile. Además, coordinó los estudios sobre las políticas de mejora regulatoria de Colombia y Chile. En su trayectoria profesional ha ocupado los cargos de jefe de asesores de gobernador de Coahuila, México, y el asesor de secretario de Función Pública Federal, entre otros puestos en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila y la Secretaría de Economía Federal de México. Durante el verano de 2005 colaboró como asociado de investigación en el Consejo de Competitividad de los Estados Unidos, apoyando un proyecto para el desarrollo de la industria biotecnológica en México. En el ámbito académico ha sido catedrático de Economía Internacional en las Universidades Autónomas de Coahuila y Autónoma del Estado de Hidalgo, Desarrollo de Emprendedores en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Gestión de Proyectos en el Centro Interamericano de Estudios y Seguridad Social. Ha participado en proyectos de investigación económica en el Pacífico Asiático y Sudamérica y en cursos de diversas instituciones como el Instituto del Banco Mundial, Colegio de México y el St. Mary's University of Minnesota. Además, ha escrito diversos artículos para la revista Confluencia Siglo XXI y los periódicos El Zócalo Monclova y La Voz de Coahuila. Ha sido ponente en diversas conferencias sobre temas de integridad pública, mejora regulatoria, contratación pública, buen gobierno y competitividad. En agosto de 2015, el Congreso del Estado de Coahuila, Zaragoza, le otorgó el reconocimiento de ciudadano distinguido. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESP, graduado con mención honorífica. También es máster en Gestión Pública por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, graduado con mención de excelencia y máster en Administración Pública con especialidad en Macroeconomía y Negociación, así como la resolución de conflictos por la Universidad de Harvard. Maestro, adelante, le cedemos el uso a la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por seguir aquí. Es muy enriquecedor, creo yo, concuerdo con mis colegas, ver a un auditorio tan concurrido para estos temas, ¿no? Porque a veces vamos a eventos pues, con contralores, con fiscales, y hay que ir también a esos eventos, pero estamos predicando con los creyentes, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos diferentes perfiles, ¿no? Y creo que es muy importante que platiquemos también en estos círculos más amplios, ¿no? Muchas gracias al gobierno del Estado, directora, por la invitación. Gusto compartir el evento con mis colegas, con mis amigos Dalia, Sergio, Rosaura, que pues me han antecedido y que lo han hecho además maravillosamente. Entonces vamos a hablar un poco más de la integridad en la contratación pública y también el desarrollo de infraestructura, ¿no? Y cómo afecta y cómo se presenta y qué podemos hacer para atender esos temas, ¿no? Pero antes de eso, aquí traigo el control, déjenme les platico un poquito. Caray, ya no supe cómo prenderlo.
Ya. Perdón. Un poquito de qué es la OCDE, porque a lo mejor no todos están familiarizados con la organización y poco a poco vamos a ir entrando al tema. Bueno, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización pública internacional formada por 38 países miembros que son países que aspiran a tener economías más fuertes, más incluyentes y también, muy importante, más limpias, ¿no? Y esto a través de la cooperación internacional y del intercambio de buenas prácticas. Son 38 países miembros. México es, desde 1994, miembro de pleno derecho de la organización. Fue además el primer país latinoamericano en formar parte de la organización. Ahorita ya tenemos algunos otros, que son Chile, Colombia y apenas en el 2021 Costa Rica, que es el país de más reciente adhesión a la organización. Prácticamente está toda Europa Occidental, buena parte de Europa Oriental, evidentemente América del Norte, Estados Unidos, Canadá, en Asia, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, y en América Latina, bueno, ya mencioné, son 4 países. Y además, apenas hace un par de años, 6 países nuevos solicitaron la adhesión a la organización y están ahora en un proceso para demostrar pues que se van alineando a las mejores prácticas de la organización y los estándares de la organización, y en la medida en la que el resto de los países sientan que eso sucede, es que vendrá una decisión de si se incorporan o no a la organización. ¿Qué hacemos en la OCDE? Y esto es pertinente para lo que les voy a platicar después. Hacemos básicamente 3 cosas. Una es generar datos, generar análisis, generar información para que los tomadores de decisiones de nuestros países miembros pues tengan las mejores bases para tomar esas decisiones, ¿no? Finalmente son decisiones soberanas. Cada país decide el rumbo y las políticas que mejor crea que le conviene. Lo que nosotros acercamos es información de qué funciona, qué no funciona, qué están haciendo los países para atender diferentes temas, para que estos tomadores de decisiones tengan una visión más amplia de los efectos de las decisiones que toman, ¿no? Segundo es generar discusión, generar intercambio mediante participación en más de 300 comités y grupos de trabajo temáticos que tenemos en la organización. Entonces, por ejemplo, apenas hace un par de semanas en nuestra sede en París se reunió el grupo de trabajo sobre contratación pública, se llama Grupo de Trabajo de Expertos Líderes en Contratación Pública, que reúne a las autoridades de compra pública de los 38 países miembros, ¿no? Y ahí se reúnen, discuten, ven cuáles son las principales problemáticas, las tendencias, qué soluciones, qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, un tema muy acalorado fue la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial está afectando y va a seguir afectando cómo funcionan las compras públicas, ¿no? Otro fue el tema verde, ¿no? Y cómo aprovechar las compras públicas para generar patrones de sustentabilidad en el consumo de los gobiernos, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, por ahí desfilan, por esos comités, igual en contratación pública hay muchos otros, ¿no? De otros temas sociales y económicos. Por ahí desfilan más de 140,000 funcionarios de estos 38 países miembros cada año. Y lo tercero que hacemos es generar estándares. Algunos duros, otros suaves, ahorita les voy a explicar un poco más eso, de hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas de los países miembros de la OCDE y de los que quieran volverse miembros de la OCDE, ¿no? Y tenemos más de 450 estándares, también en temas muy diversos, que son la base para generar análisis, reportes, estudios de países, que generamos más de 700 por año.
Estos son algunos de los temas. Bueno, les decía, es muy variado, prácticamente el tema económico que se les ocurra: comercio, inversión, desarrollo, temas sociales, educación, salud, medio ambiente, gobernanza, etc. Bueno, ahora sí, ya un poco habiendo platicado de qué es la organización, pues les voy a platicar lo que hacemos en materia de compra pública e integridad y de por qué es importante la compra pública. La compra pública ha estado ganando atención entre nuestros países por diferentes temas. Primero, por su tamaño. En el promedio de los 38 países de la OCDE, representa más o menos 12% del PIB, que si uno se pone a pensar, pues es una cifra pues bastante elevada, ¿no? Y además representa alrededor de 1/3 del gasto del gobierno, 1/3. En México esos números son más o menos del 6-7% del PIB y de alrededor del 20% del gasto, que sigue siendo un chorro, ¿no? Y además hay que ver a dónde va ese gasto, ¿no? A qué sectores se dedica ese gasto que se hace en contratación pública. Y si uno lo analiza, se da cuenta que va a sectores pues muy sensibles para el bienestar de la población. 30% de ese gasto va al sector salud, por ejemplo. 12% va al sector educación. 10% va a protección social, entre otros, ¿no? Y además, bueno, pues una de las lecciones que nos dejó la pandemia es que los países que tenían sistemas de contratación más robustos, más desarrollados, pudieron reaccionar mejor a la emergencia. ¿Por qué? Porque pudieron comprar equipos de protección, vacunas, etcétera, para reaccionar a la situación de emergencia. Tercer motivo de por qué han ganado mucha atención las compras públicas es porque sabemos que existen grandes riesgos de corrupción en las compras públicas. Y cuando hablo compras, me refiero en sentido amplio: bienes, servicios y también contratación de obra pública, ¿no? Por ejemplo, temas de colusión, ¿no? Cuando las empresas, por ejemplo, se ponen de acuerdo para manipular ofertas, ¿no? Y distribuirse el mercado público. Un ejemplo, obviamente, todo el tema de los sobornos, temas de fraude, temas de favoritismo o de gestión de contratos deficientes. Bueno, les decía yo que una de las cosas que hacemos es generar estándares, ¿no? Y les decía que hay unos estándares duros. Eso quiere decir que son de observancia obligatoria por los países signatarios, ¿no? Y el más conocido se llama la Convención de la OCDE contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. No encontramos un título más largo, entonces le pusimos ese. Y esa convención está vigente desde el 99. En el 2015 hicimos un corte para ver cuántos casos se habían presentado y qué características tenían, ¿no? Bueno, se habían presentado más o menos de 500 casos, ninguno en México, lo cual es bastante cuestionable. Pero bueno, se habían presentado alrededor de 500 casos y vimos que de esos casos, 57% tenían que ver con contratos públicos, ¿no? Entonces, ahí identificamos muy claramente cómo este tema, pues, tiene un gran riesgo. Y además, bueno, si uno abre los periódicos, aquí, en China, donde sea, esto salta a la vista muy rápidamente, ¿no? Que los contratos, las obras públicas, las compras, etcétera, pues son sectores, actividades muy vulnerables a actos de corrupción. Incluso muy por arriba de algunas otras que también sabemos que son vulnerables, ¿no?
por ejemplo, los procedimientos aduanales, los trámites fiscales, las licencias, las autorizaciones, que sabemos que también ahí hay grandes riesgos, ¿no? Pero muy por encima de eso encontramos los contratos públicos. Y además encontramos también que hay algunos sectores más propensos o más vulnerables que otros. Por ejemplo, las industrias extractivas, ¿no? Lo cual pues, es muy importante para nosotros por la importancia que tiene el sector petrolero, por ejemplo, el sector minero, países que tienen sectores de este tipo muy grandes, bueno, ahí hay riesgos importantes. También el sector de la construcción, otra vez la obra pública, ¿no? Y entonces uno puede hacer, digamos, un análisis de riesgos y decir dónde se encuentran las principales vulnerabilidades, ¿no? Ahora, les decía, bueno, tenemos ese estándar de nombre infinito, que es una convención de observancia obligatoria, de la que son parte todos los países OCDE y algunos otros que no son países miembros de la organización, pero que voluntariamente se han adherido a la convención, ¿no? Y tenemos otro tipo de estándares que les llamamos suaves, ¿no? Los abogados les llamarían soft law, ¿no? O leyes suaves, que son más documentos sobre principios, ¿no? Pero la legitimidad que tienen parte de que no son principios, no son cosas que se me ocurren a mí, son cosas que se acuerdan en un consejo, el Consejo de la OCDE, donde se sienta un representante de cada país, ¿no? Y se aprueban esas que llamamos recomendaciones, ¿no? Entonces, en el tema de compra pública hay una recomendación que se llama la recomendación sobre contratación pública. Si ustedes entran a nuestra página de internet, que es www.osd, es en inglés, entonces es primero la E y luego la C, osd.org, hay un buscador arriba, si le ponen recomendación contratación pública en español, porque la tenemos disponible en español, ahí les va a salir un documento muy cortito, se lee, pues, ¿qué les diré? No es como la Constitución, se lee en, pues, 15 minutos a lo mejor, y trae 12 principios. Uno precisamente es el tema de la integridad, y hay otros que están muy relacionados también con el tema de la integridad o que son facilitadores de la integridad. Por ejemplo, la transparencia, ya se ha hablado aquí. Por ejemplo, el uso de herramientas electrónicas para la contratación, ¿no? Que hace los procedimientos más eficientes, que corta el contacto directo entre el funcionario y el ciudadano. El tema de las capacidades de la fuerza de trabajo de contratación pública, de los funcionarios que hacen contratación pública. Bueno, una de las capacidades y de los entrenamientos que deben de tener tiene que ver con temas de ética e integridad, la gestión de riesgos y la rendición de cuentas. Y bueno, ahí, pues, una de las cosas que hemos aprendido del trabajo que realiza la organización y de las discusiones que se dan en estos grupos de trabajo, consejo, etcétera, es que hay riesgos en las diferentes etapas, ¿no? Y esto es importante porque normalmente el área donde uno más se concentra es en la parte licitatoria, en el concurso, pues, ¿no? Pero también hay muchos riesgos en la parte previa al concurso, que llamamos prelicitatoria, y que va, pues, desde la definición de necesidades, la planeación, la investigación de mercados, hasta la convocatoria. Después viene ya la parte del concurso, que es desde la convocatoria hasta la adjudicación del contrato. Y después viene la parte post-licitatoria, desde la adjudicación del contrato hasta el pago y el cierre de los contratos, ¿no? Y ahí hay múltiples riesgos también. Por ejemplo, en la fase prelicitatoria, yendo al tema de infraestructura, pues uno de los clásicos es que se tomen decisiones de realizar obras que realmente no tienen una justificación social o económica, ¿no?
que no están bien justificadas, que no tienen una tasa de retorno que pues haga viable el proyecto y que se toma por beneficiar a lo mejor a algunos intereses privados, ¿no? En la parte concursal, pues el típico pues es el favoritismo, ¿no? A alguna empresa. Y en la gestión del contrato, en la parte postlicitatoria, por ejemplo, pues que los supervisores, los residentes de obra se hagan de la vista gorda a cambio de un soborno por obras mal realizadas que no cumplen con los estándares de calidad que se piden, ¿no? También el jineteo de los pagos, que bueno, eso es deporte nacional, ¿no? Otro instrumento es, le llamamos la recomendación sobre integridad pública. Está muy relacionado con el anterior, aunque el anterior se concentra específicamente en compras y contrataciones. Este no, este es más amplio, ¿no? Le llamamos la recomendación sobre integridad pública y tiene 13 principios organizados en 3 pilares. El primer pilar es sistema, y ahí vemos toda la parte institucional, los mandatos de las instituciones, por ejemplo, cómo se coordinan, cómo se hablan las fiscalías, las contralorías, las auditorías superiores, etcétera. Las estrategias, las normas, entre otros temas. Un segundo pilar que es la rendición de cuentas, que aquí vemos temas más técnicos como la gestión de riesgos, el control interno externo, la fiscalización, etcétera. Y un tercer pilar que llamamos cultura de integridad, ¿no? Y ahí también vemos temas muy importantes, como por ejemplo la participación de la sociedad, por ejemplo, el liderazgo ético, qué tan meritocráticas son las instituciones, ¿no? Y esto también la gestión de recursos humanos dentro de las instituciones como un elemento que genere incentivos o para la integridad o para la corrupción, ¿no? Qué tan el acceso a la información, la apertura que hay, entre otros temas. Bueno, y de ahí, de todos estos principios, pues vamos viendo qué hacen los países para promover la integridad en general y en el caso de las contrataciones públicas, ¿no? Por ejemplo, algunas buenas prácticas pues son el establecer estándares, pero no solo leyes, las leyes tienen que existir desde luego, ¿no? Pero como bien decía Sergio, las leyes no bastan. Podemos tener 1000 leyes, pero si no las observamos, ¿no? Pues eso no resuelve un problema, ¿no? Y aquí pues también han mencionado algunos dichos populares, ¿no? Y hace poquito me decían uno en Colombia, también me decían, echa la ley, echa la trampa. Entonces, pues queda claro que las leyes por sí solas no resuelven el problema de la integridad y que más allá de leyes debemos tener un enfoque balanceado entre las reglas y también los principios y valores en el servicio público y en la sociedad. Otro, tener protocolos para identificar y gestionar conflictos de interés, ¿no? Que se entiendan, obviamente que el funcionario sepa qué es un conflicto de interés y cómo debe de comportarse o cómo debe reaccionar ante una situación, ¿no? Porque luego ese es parte del problema, que el funcionario no sabe cómo reaccionar, no sabe a dónde dirigir el caso para recibir, por ejemplo, una orientación, o de plano no existe una entidad que dé esa orientación, o a veces el funcionario tiene miedo, ¿no? De consultar porque dice, no, pues me voy a echar la soga al cuello, ¿no? Si voy a la Contraloría y digo, oye, pues tengo esta situación, y en lugar de darme una orientación, me van a querer sancionar o investigar, ¿no? Otro, el liderazgo ético, muy importante también. Esto de los principios nos sirve además a nosotros para hacer análisis a nivel
de gobiernos nacionales, de gobiernos estatales, de instituciones en particular. Lo hemos hecho aquí en México, por ejemplo, y lo hemos hecho también en algunos estados, ¿no? Y este tema del liderazgo ético es muy repetitivo, ¿no? Les doy un ejemplo. En una ocasión, en un estado que no voy a mencionar, estábamos hablando con los funcionarios de hasta qué punto los secretarios, los altos funcionarios promueven este tema, y estábamos hablando también de los regalos. Y alguien, un funcionario de nivel medio, nos dijo, oye, pues a mí la ley de responsabilidades públicas me prohíbe tajantemente recibir cualquier regalo, así sea una pluma Bic, ¿no? Y sin embargo, en diciembre yo paso por la oficina de mi jefe y está lleno ahí de botellas, canastas, lo que me digan, ¿no? Bueno, a eso nos referimos por liderazgo ético, ¿no? Y hay también, digamos, mucha investigación y mucha empírica, ¿no? De cómo funciona esto. A nosotros, por ejemplo, nos tocó ver un caso muy interesante. Estuvimos acompañando en el sexenio pasado el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Entonces, cuando llegamos a la organización que encabezaba el proyecto, realmente no había mucho de esto, casi nada, ¿no? Digamos, no era un tema, estaban en la construcción y pues en las prisas y todo esto, ¿no? Entonces, esto no era mucho un tema que estuviera ahí, ¿no? Entonces lo empezamos a trabajar con los líderes de la organización. Y pues desde la creación de un comité de riesgos donde participaran los altos funcionarios, los líderes de la organización, ¿no? Un comité de ética donde también estuvieran pues pendientes los líderes de la organización, hasta cosas más sencillas como mensajes en las oficinas, ¿no? Mensajes éticos, ¿no? En los banners de las computadoras. Todo este tema de crear lo que llamamos nosotros cultura de integridad. Y ahorita mencionaban también el cómo trabajarlo con los jóvenes. También hay que trabajarlo con los jóvenes y ahorita les voy a dar algunos casos, por ejemplo. Bueno, invertir en capacitación, desde luego, asesoría. Decía yo que muchas veces un problema es que los funcionarios no tienen una instancia a la cual referirse, ¿no? Y cuando hicimos el ejercicio aquí en México como país, pues analizamos, por ejemplo, ese tema de los comités de ética. Y la verdad no nos gusta mucho cómo funcionan, ¿no? Porque además de tener esta función, pues un poco de asesoría, también, en la mayoría de los casos, no sé si es el caso aquí, reciben también denuncias, ¿no? Entonces nosotros creemos que esas dos funciones deben de estar separadas, porque entonces si el funcionario va a ir a pedir asesoría a un cuerpo que también recibe denuncias, pues a lo mejor va a sentir como que, híjole, mejor no, me estoy echando la soga al cuello, ¿no? Entonces la buena práctica es que en las organizaciones públicas haya una instancia donde el funcionario pueda ir, incluso si quiere anónimamente, a hacer una consulta, ¿no? Hoy estoy en un comité de adquisiciones y se presentó una empresa donde un primo tercero es accionista. ¿Qué tengo que hacer yo? Más allá de lo que dice la ley. Lo que dice la ley es bien importante, pero les voy a poner otro ejemplo. En el caso de los regalos, ¿no? Eso es bien difícil de controlar, ¿no? Porque el regalo pues te lo pueden dar en tu casa o donde sea, ¿no? Entonces ahí entra mucho el juicio del funcionario, más allá de lo que las entidades de control pueden hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la organización tenemos, y en muchos países es así, existe un umbral, ¿no? De decir, bueno, sí puedes, pero que no pase de cierto valor, ¿no? En el caso de nosotros, de la organización,
100 euros. En los países varía, ¿no? Y esto parte de que, pues a lo mejor si vas a algún evento, ¿no? Y te dan una carpeta, un folder, que vale, no sé, 300 pesos. Pues es, digamos, razonable esperar que eso no va a cambiar tu juicio en una decisión, ¿verdad? Porque no es algo tan costoso, ¿no? No es algo muy codiciado, ¿no? Caso contrario, si por ejemplo llego al evento y me dan una Mont Blanc, ¿no? Entonces si me iban a dar una Mont Blanc ya no me la den. Entonces eso sí, alguien pudiera esperar que influyera en el juicio o en la actuación del funcionario, ¿no? Pero nuestro reglamento, por ejemplo, nos dice que además del valor, tengo que considerar, del valor monetario, tengo que considerar si alguien, por ejemplo, lo pudiera percibir como que genera un conflicto de interés, ¿no? En Eslovaquia, por ejemplo, estuvimos trabajando en eso, y ellos le llaman el examen de la primera plana, ¿no? Y te dicen, a ver, imagínate que esto sale en la primera plana del periódico, ¿no? Que te dieron, no sé, lo que sea, ¿no? Aunque no valga más arriba del umbral que se establezca. Pero imagínate que sale en el periódico. ¿Cómo lo va a interpretar la opinión pública? ¿No? O a lo mejor es algo que aunque no tiene un valor económico tan alto, a mí, digamos, por mis aficiones o lo que sea, pues lo aprecio mucho, ¿no? Entonces dice también, ¿cómo lo vería o estarías dispuesto a hacer eso público con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con la prensa, etc.? No sé, un ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Entonces me regalan unos boletos para ir a ver un juego del América, ¿no? Que ya sabemos que va a ser campeón. Entonces me regalan unos boletos para ir a ver el juego del América. Que no valen 100 euros, deberían, pero no valen. Entonces, ¿cómo lo va a ver eso el público? ¿No? Si, por ejemplo, vamos a decir un caso, que así fue, trabajamos con el gobierno de la Ciudad de México un tiempo, y resulta que alguien en el gobierno de la Ciudad de México me regala unos boletos para ir al estadio, y cómo se va a interpretar eso, si eso, por ejemplo, al momento de yo hacer la evaluación del gobierno de la ciudad, y alguien se entera del Reforma, vamos a decir, y el día que presento el estudio, llega un reportero de Reforma y me dice, oiga, ¿qué onda con esto? Pues sí es algo que puede generar, al menos en apariencia, un conflicto de interés, ¿no? Entonces, en ese tema, por ejemplo, de conflicto de interés, no solo hay que pensar en los conflictos de interés reales, donde efectivamente hay un choque entre un interés privado y un interés público, sino también lo que llamamos conflicto de interés aparente, que es cómo lo va a percibir el público o otras audiencias, ¿no? Aún si no influye en mi juicio. En este ejemplo, a lo mejor yo al hacer la evaluación de la Ciudad de México fue bien objetivo, tengo todas las evidencias para decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero si eso sale en el periódico, pues va a manchar todo ese trabajo que hice. Y va a haber gente que seguramente lo va a cuestionar, aún si haya sido muy objetivo. Bueno, algunas otras buenas prácticas: promover un ambiente abierto donde se pueda hacer esas consultas y donde se pueda también denunciar actos irregulares. Y otra también es hacer extensivos los valores, las reglas del sector público a la comunidad empresarial. Y déjenme darles algunos ejemplos de cómo se hacen estas cosas. Bueno, por ejemplo, el tema de conflictos de interés. Y esto es lo que yo decía que hacemos de generar datos, generar información, ¿no? ¿Cómo se gestionan los conflictos de interés? En 28 países de la OCDE hay una definición
en el marco regulatorio de lo que es un conflicto de interés. En 18 hay una declaración de intereses privados que los funcionarios tienen que hacer ante una autoridad de control. En 25 hay una declaración de no conflicto de interés, por ejemplo, al momento que empieza un proceso de contratación o en cada una de las etapas del proceso de contratación. A veces esta declaración tiene que hacerse varias veces en un proceso, ¿no? Y en 18 países hay limitaciones respecto a la participación en oportunidades de contratación. Por ejemplo, por casos de lo que se llama la puerta revolvente, ¿no? De conflictos de interés por personas que pasan del sector público al sector privado o del sector privado al sector público, ¿no? Entonces puede haber limitaciones de decir, bueno, si tú, por ejemplo, trabajaste en la Secretaría de Salud, ¿no? Y te vas a trabajar en una farmacéutica, o al revés, si trabajaste en una farmacéutica y luego vienes a trabajar al sector público, no puedes participar en procesos de contratación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se va a dar ahí un problema de conflicto de interés. Y en algunos países, la mayoría, hay restricciones, por ejemplo, lo que se llama un periodo de enfriamiento, ¿no? De decir, bueno, tiene que pasar 1 o 2 años de que trabajaste en la Secretaría de Salud y te vayas a la empresa, o al revés, para poder participar en procesos de contratación, ¿no? Y esto es de las cosas que hacemos también. Entonces, por ejemplo, a veces se nos acercan países y nos dicen, oye, quiero poner una restricción. ¿Es el mío? No. Quiero poner una restricción de 10 años, de decir, no puedes participar hasta que hayan pasado 10 años. Aquí en México, por ejemplo, se quería poner algo así, ¿no? Entonces, nosotros no decimos sí o no. Nosotros no decimos está bien, está mal. Pero sí te decimos, pues ningún país lo hace así. Lo que hay es, la mayoría de los países tienen periodos de 1 o 2 años, o en algunos casos también hay países que van caso por caso, ¿no? Y analizan, existen criterios para analizar cada caso, y en algunas ocasiones sí pueden ir arriba de esos 2 años, pueden ir hasta 5 años, por ejemplo. Es decir, no puedes participar porque pues aquí hay un conflicto de interés muy fuerte, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esto respecto al tema del conflicto de interés. En cuanto al tema de compartir o hacer extensivos los valores con la comunidad de proveedores, los temas de integridad, ¿qué hay? Bueno, en 38% de los países se requieren garantías en los contratos y en los documentos de licitación de no corrupción. En el 47% se requieren medidas para asegurar transparencia en la cadena de suministro, en la cadena de proveeduría. Casi ninguno, y esto es interesante, casi ninguno impone requisitos de capacitación sobre integridad a proveedores, solo el 6%. Y, bueno, otras medidas, por ejemplo, algunos piden certificaciones, el ISO 37000 creo que es, o otro tipo de certificaciones sobre temas de integridad, de compliance, de programas de integridad empresarial, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y otra buena práctica también tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no? Incluyendo los riesgos de integridad. Les hablaba yo de este tema del aeropuerto que estuvimos trabajando, ¿no? No había nada sobre esto, no había nada sobre gestión de riesgos cuando llegamos. En 2 años, 3 años, creamos una función dentro del grupo aeroportuario, que era la institución que gestionaba el proyecto, un área sobre gestión de riesgos, un comité de riesgos que revisaba sus análisis y la matriz de riesgos de la organización
donde desde luego había temas de integridad, de riesgos de integridad. Esto, pues además tiene que estarse actualizando periódicamente porque los riesgos cambian, ¿no? Por ejemplo, en una obra de infraestructura como esa, pues no son los mismos riesgos que se tienen en la planeación, que en la contratación, que en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, el trabajo de riesgos tiene que evolucionar conforme evoluciona también el proceso de un proyecto de infraestructura, ¿no? Y lo que está hoy, digamos, como dicen los chavos, es el uso de datos y la analítica de datos para encontrar incidencias, riesgos, patrones de integridad. ¿Qué hacíamos antes? Antes tomábamos muestras, ¿no? Y analizábamos a partir de muestras. Hoy con esto de la analítica de datos, la inteligencia artificial, etcétera, ya no tenemos que tomar muestras. Podemos meterle todas las bases de datos, toda la información, ¿no? Y desde luego los resultados, pues son mucho más robustos respecto a patrones, ¿no? Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, en cuanto a gestión de riesgos, ¿qué hay? 9 países lo trabajan por medio de bases de datos de riesgos. 7 países, no muchos, si se ponen a pensar, tienen una metodología de gestión de riesgos. 5 tienen un registro de riesgos y 4 hacen públicos los resultados de los análisis de riesgos. Bueno, y la transparencia, también hemos hablado de eso, y también nos decía Sergio, pues que no es la panacea, que eso por sí solo tampoco resuelve el problema, ¿no? Ayuda, desde luego, pero como pueden ver, digamos, una de las grandes lecciones de estas recomendaciones que tenemos es que hay que trabajar en los diferentes principios, ¿no? Si estamos fuertes en unos, pero débiles en otros, pues ahí hay una vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que fortalecer todo el sistema de contrataciones y todo el sistema de gobierno, ¿no? Transparencia es uno de los principios también, pero transparencia, y creo que también ya se ha hablado aquí, pues no se trata de poner ahí bloques de información a lo loco, desorganizado, que no hace sentido, que la gente no va a entender, que además la gente promedio, el ciudadano promedio, pues no está todo el día viendo esas bases de datos, tiene que trabajar, se preocupa por su familia, tiene que hacer 1000 cosas. Entonces, tenemos que pensar qué información resulta útil y quiere conocer la ciudadanía. En una obra de infraestructura, por ejemplo, pues ¿qué quiere saber la gente? Quiere saber cuánto cuesta, quiere saber quiénes son las empresas que lo van a hacer, quiere saber cuándo va a estar lista, ¿no? Cómo va evolucionando la evolución física y presupuestal de la obra, ¿no? Cómo le va a beneficiar a su comunidad, ¿no? Ese tipo de información es la que quiere saber el ciudadano y es muy importante presentarla de una manera amigable y ahorita les voy a dar también algunos ejemplos. Bueno, las lecciones aprendidas de todo esto es que no hay que tenerle miedo a la transparencia. Hoy en día, con redes sociales, con celulares, con todo lo que hay de información, es muy difícil tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, mejor abramos la información, demos la información y que la gente pueda también reaccionar a esa información y darnos retroalimentación, ¿no? Esa también fue una discusión que tuvimos cuando llegamos al tema del aeropuerto, ¿no? Como se imaginarán, pues era un tema muy sensible, ¿no? Nosotros dijimos, mira, si no abres la información, lo que va a pasar es que la gente va a inventar información, ¿no? Y te van a inventar cosas porque van a salir, además va a salir, ¿no? Entonces mejor abre todo y que la gente analice
haga comentarios, incluso crítica, pero sobre base de datos ciertos. Y eso además te va a servir para encauzar el proyecto, ¿no? Y así se hizo. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de lo que hicimos. Bueno, también es importante desarrollar capacidades para la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, la gestión de archivos, ¿no? No podemos ser transparentes si no tenemos nuestros archivos en orden, sistematizados, listos para responder a una solicitud de información, ¿no? Dentro de los tiempos que nos marcan las leyes. La transparencia y la disciplina de la transparencia además nos va a ayudar, conforme sistematizamos y recolectamos datos, a tener información para evaluar nuestro desempeño, ¿no? Entonces, además de ser una herramienta de transparencia y para crear confianza, nos va a ayudar a evaluar y a dar un seguimiento puntual a nuestro desempeño como institución. Y también muy importante, involucrar a los ciudadanos, y para eso hay diferentes mecanismos. Ahorita voy a hablar de algunos. Bueno, este es un ejemplo de lo que les decía, de presentar la información de manera amigable y de lo que la gente quiere saber. Este es un portal que se llama Open Cantieri, que en italiano quiere decir obra pública abierta, ¿no? Y de cómo se presenta la información. Entonces aquí lo que nos dice es, por ejemplo, cómo vamos en evolución física y financiera de una obra en particular. Por medio de estos tableros, ¿no? Se nos presenta la información de una manera pues muy amigable y fácil de entender, ¿no? Otro ejemplo, justo en el caso del aeropuerto, una de las cosas que hicimos fue este mapa interactivo, donde tú llevabas el cursor, por ejemplo, a la torre de control, ¿no? Y ahí te salía toda la información de la obra de la torre de control. O la podías llevar a las pistas o a la terminal, ¿no? Y ahí te salía toda la información, además en formato de datos abiertos, ¿no? Y estaban los contratos y estaba todo, ¿no? Entonces, nuevamente, con estas cosas, pues uno puede más fácilmente acceder a la información y presentarla de una manera más amigable, que sea además que invite al ciudadano a meterse y a ver la información que hay, ¿no? Algunos mecanismos para involucrar al ciudadano, bueno, pues el que tenemos aquí en México, que se llama testigos sociales, que yo creo que muchos de ustedes conocen, y que, bueno, básicamente lo que hace es acompañar y generar un reporte de la etapa licitatoria, que digamos esa es una de las debilidades que nosotros vemos, que solo se involucra en la parte licitatoria, pero hay otros mecanismos, hay pactos de integridad, hay contratos sociales, hay marcos de participación social, con diferentes características y diferente grado de involucramiento del ciudadano en las diferentes etapas de la contratación. Bueno, les decía yo que lo que está hoy en día es el uso de datos, ¿no? Y el uso de datos se puede utilizar de tres maneras. Para generar lo que llamamos retrospectiva, es decir, analizar qué pasó en el pasado, ¿no? Y a partir de eso, pues aprender qué hicimos bien, qué hicimos mal, ¿no? También para generar información de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Procesos, por ejemplo, de contratación, de obras que estemos haciendo hoy en día, y para generar también lo que se llama perspectiva, ¿no? Identificar riesgos y ver qué podría pasar en el futuro, ¿no? Esto de la analítica de datos la utiliza, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, y tenemos ahí en nuestra página también accesible, está abierto al público, un reporte que hicimos sobre lo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación con analítica de datos. Entonces, esa información, por ejemplo, esas prácticas
les ayudaron a identificar riesgos, por ejemplo, en la contratación entre entidades públicas, ¿no? El artículo primero famoso, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues identificaron riesgos como, por ejemplo, el de lo que después fue la estafa maestra, ¿no? Precisamente de contratación entre instituciones públicas, ¿no? Y aunque no se usa, digamos, tanto como quisiéramos, porque no es de los controles antifraude más utilizados, solo el 38% de las instituciones en una muestra que hizo el ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados de Estados Unidos, la utilizaban, sí encontraron que es muy efectiva. Es decir, que las instituciones que utilizaban enfoques basados en datos para prevenir fenómenos de fraude lograban reducir en 33% las pérdidas por fraude. Ya se nos saturó esto. Ahí está. Bueno, y les decía yo que una de las grandes aplicaciones o uno de los grandes beneficios que nos da la analítica de datos es que ya no tenemos que tomar muestras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo la capacidad humana nos da para investigar pues ciertos casos, ¿no? No podemos analizar bases de datos a lo mejor masivas, ¿no? Sin el uso de estas herramientas, ¿no? Y además, pues no todos los casos, no todos los procesos van a ser fraudulentos o van a ser irregulares. Entonces, si tomamos una muestra, pues algo nos dirá, ¿no? Pero nos va a dar una fotografía incompleta. Lo que nos permite esto del Big Data y el análisis de datos, pues es tener información mucho más precisa, ¿no? De cómo están evolucionando las contrataciones, cuáles son las tendencias y dónde están los principales riesgos, ¿no? Por ejemplo, en Hungría, y esto también lo hace la Auditoría Superior de la Federación, es a partir de esas bases de datos enormes, identificar las relaciones que hay entre proveedores y entre proveedores con instituciones públicas, ¿no? Y a partir de ese mapeo, pues se pueden identificar no necesariamente actos irregulares, pero sí pistas, ¿no? Que si le escarbamos más, pues a lo mejor vamos a encontrar ahí cosas irregulares, ¿no? Me voy a saltar esta parte porque ya me extendí mucho, pero una de las cosas que les quería platicar antes de cerrar es una metodología que también encuentran en nuestra página de internet que se llama MAPS, que se aplica a contrataciones. El acrónimo es en inglés, Metodología para Evaluar Sistemas de Contratación Pública, Methodology for Assessment of Procurement Systems. Y lo que hace es que es una metodología que permite, donde se aplica, mejorar la eficacia y la eficiencia de la contratación, trabajar en el tema de integridad, identificar vulnerabilidades y además es una herramienta muy participativa, ¿no? Que permite involucrar a diferentes actores en el análisis de cómo funcionan las contrataciones públicas en un país, en una organización, en un estado, en un municipio, en cualquier nivel prácticamente. Parte de una matriz de indicadores objetivos, con una perspectiva holística. Ahorita les voy a hablar de los pilares que tiene. Y tiene también un mecanismo de aseguramiento de la calidad por medio de un grupo técnico, un grupo técnico asesor, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está aplicando en Ecuador y su servidor, yo soy parte de ese grupo técnico asesor
que pues vigila que la metodología se aplique correctamente en el país, ¿no? Bueno, puede aplicarse, porque ya lo tenemos bien probado, en cualquier país, en cualquier nivel de gobierno. Ahorita lo estamos aplicando, por ejemplo, en Costa Rica, lo estamos aplicando en Sudáfrica, lo estamos aplicando en Grecia, se aplicó en las islas del Caribe, entonces prácticamente a cualquier nivel de desarrollo y a cualquier nivel de gobierno, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer es aplicarlo aquí, directora, entonces para que nos ayude a compartir la idea. Tiene 4 pilares, son marco legal, regulatorio de políticas, el segundo marco institucional y capacidad de gestión, el tercero operaciones de contratación y prácticas de mercado, y el cuarto que tiene que ver justo con el tema de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Y cada pilar tiene indicadores y subindicadores. Por ejemplo, para el pilar 1, que es marco legal regulatorio de políticas, los indicadores, que son 3, es el marco legal de la contratación cumple con los principios acordados y las obligaciones aplicables. Segundo, la implementación de las regulaciones y herramientas apoya el marco legal. Y tercero, el marco legal y de política pública apoya el desarrollo sostenible del país o del Estado, de lo que estamos hablando, y el cumplimiento con obligaciones internacionales. Después estos indicadores se desagregan en subindicadores. Entonces el primer indicador tiene todos estos subindicadores y vamos revisando de uno por uno cómo está el país, el Estado, la institución, lo que sea, en cuanto, por ejemplo, a los métodos de contratación, en cuanto a las reglas sobre participación, en cuanto a la gestión de contratos, en cuanto a la contratación electrónica. Y después estos subindicadores todavía se desagregan más en una serie de criterios. Por ejemplo, el 1, que tiene que ver con el cuerpo normativo y regulatorio, se desagrega en 3 criterios que van a ver si el marco regulatorio está registrado y organizado jerárquicamente, si cubre bienes, servicios y obras, si están incluidas las APPs, las asociaciones público-privadas, y si se publican y son fácilmente accesibles las leyes y regulaciones, ¿no? Entonces vamos viendo cada uno de estos puntos y el resultado final es un reporte que aborda todos esos indicadores, ¿no? Todo esto que les dije es la metodología base, ¿no? Y además hemos generado una serie de módulos adicionales a la metodología base que tratan sobre temas específicos que, digamos, son prioridad para un buen número de países. Por ejemplo, el tema de las contrataciones sustentables, ¿no? Las compras verdes, que les llamamos compras sociales. Por ejemplo, ahorita Colombia, estamos trabajando con Colombia para que puedan utilizar de mejor manera las compras públicas para apoyar a empresas de mujeres, ¿no? Entonces, este es un tema importante en nuestros países por las brechas que existen de género, de desigualdad, pero es algo que hay que hacer con mucho cuidado, ¿no? Algo que están haciendo ya, por ejemplo, es decir, bueno, a ver, en ciertos sectores económicos voy a premiar o voy a favorecer a empresas que voy a darles puntos a empresas que tengan una cierta participación de mujeres en su plantilla laboral, ¿no? Nada más que entonces viene el tema de dónde pones ese umbral, ¿no? Porque si lo pones muy arriba y el mercado no está a esa altura, lo que vas a acabar haciendo es que vas a mermar la competencia en tu proceso, ¿no? Entonces tienes que poner objetivos o umbrales que sean realistas, ¿no? Que sean, digamos, retadores, pero que no desincentiven la competencia, porque entonces pues das al traste con el valor del dinero que quieres generar, ¿no? Entonces una de las cosas que están haciendo, que estamos haciendo ahí, es que es gradual.
En el primer año de aplicación hay un umbral más bajo y va subiendo cada año, ¿no? Para que las empresas puedan también incorporar poco a poco ese requisito en su plantilla laboral. No es un requisito, es un criterio que da puntos a las empresas que contratan mujeres. Otro módulo es el de profesionalización, que tiene que ver con la gestión de recursos humanos de funcionarios de contratación. Nosotros creemos que la contratación pública es o debería de ser una profesión, ¿no? Que no cualquier funcionario puede realizar, tiene que llevar una cierta capacitación, ciertos requisitos de entrada a la función, e incluso en algunos países lo que hay, y esta es la mejor práctica, es un marco de competencias. Por ejemplo, en Europa, la Comisión Europea desarrolló un marco de competencias que se llama ProcureComp EU. Es procurement en inglés es compra pública, ¿no? Entonces es competencia de contratación en la Unión Europea, ¿no? Y es toda una matriz, ¿no? De competencias tanto técnicas como suaves también, negociación, trabajo en equipo, etcétera, que deben de cumplir los funcionarios de contratación. Y además de esas matrices o esas bases de competencias son el fundamento para certificar a los funcionarios, ¿no? Algunos otros módulos, la contratación electrónica, un módulo para unidades compradoras en específico, digamos no todo un gobierno, sino una unidad compradora específica, módulos para APPs y módulos para ciertos mercados, por ejemplo salud, ¿no? O por ejemplo construcción. Bueno, toda la información está ahí arriba, en nuestra página de internet. Ahí están todas nuestras publicaciones y la información sobre la metodología MAPS está aquí. MAPS Initiative está en español también disponible. Ahí se pueden meter, es totalmente gratuito, totalmente accesible. Y pues si tuvieran alguna otra consulta, pues desde luego estamos atentos a ello, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos su participación, maestro. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas para quien guste participar. Sí, buenas tardes. Me llama mucho la atención el punto en el que se enfocaba del cumplimiento que deben dar todos los interesados en participar en las contrataciones públicas, y me refiero específicamente al sector privado. ¿Considera usted que sería de gran utilidad que dentro de los requisitos, independientemente de la modalidad de contratación, el interesado, digamos, proporcionar evidencia de su, no nada más su carta de no conflicto de interés, sino evidencia de su compliance efectivamente cumplido, valga la redundancia, como una medida eficaz para prevenir cualquier acto de corrupción o de conflicto de interés? Gracias. Gracias. Más que pedirles a los proveedores que lo hagan, lo que creo que sería mejor hacer es que el mismo gobierno tuviera en su registro de proveedores no solo los datos básicos, que eso ya existe, sino un registro del desempeño de los proveedores. Y no solo en temas de corrupción, en temas de gestión contractual, ¿no? Esto, por ejemplo, lo trabajamos con el Estado de México, y una de las cosas que les recomendamos fue que utilicen su padrón de proveedores para tener información más completa. Que no, lo que ellos nos decían es que la ley no me permite considerar eso para tomar una decisión. Ok, está bien, no lo uses para tomar la decisión, pero sí úsalo para que estés atento, ¿no? Si sabes que estás contratando a un proveedor que tiene antecedentes de que no cumplió en diferentes obras previas, pues desde luego vas a tener más cuidado, ¿no? O más atención en la gestión de su contrato que en el de una empresa que tiene un historial perfecto, ¿no? Entonces, esto es muy común, esto es importante en el tema de mejora regulatoria. Es muy común que le pasemos la carga a la parte empresarial, ¿no?
y entonces les pedimos a las empresas que nos traigan un certificado de, no sé, lo que sea, de pago de impuestos. Oye, pues ve a tu tesorería y consúltalo, ellos lo tienen, ¿no? No me lo pidas a mí, que tengo que ir a sacar otro papelito allá y luego traértelo. Tú lo tienes, tu gobierno lo tienes. Entonces, igual aquí, lo que creo que sería más útil es que el mismo gobierno del estado y los gobiernos de los estados y el gobierno federal, desde luego, tuvieran esos registros y que incluso pudieran compartir la información entre ellos, ¿no? Y entonces, si te llega una empresa de Nuevo León, pues te vas a ver el registro de Nuevo León y a ver qué hay. Y a lo mejor encuentras cosas buenas, encuentras cosas malas, que si bien puede ser que no lo puedas utilizar para la decisión, para la selección del proveedor que te va a dar un servicio, una obra, pero sí te va a ayudar a medir el riesgo de contratar esa empresa. Ya dirigir tus recursos de mejor manera. Gracias. La 33-301, que es la prevención de soborno. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, digo yo que no debe ser un requisito. Lo que se hace a veces es que les dan puntos extras a las empresas que tienen esas certificaciones. Entonces, en una situación de empate, gana la que tiene la certificación. Muy buena tarde. Muchas gracias por su exposición. Quisiera que por favor abundaran en el tema del uso de la inteligencia artificial. Decía usted como un riesgo, un posible riesgo también. Por favor, gracias. Sí, claro. Bueno, mira, la verdad, y esto es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, es que creo que todavía no entendemos bien todas las consecuencias que va a tener la inteligencia artificial, no solo en contratación pública, en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Hace apenas unos meses publicamos un reporte que se llama el Employment Outlook, ¿no? O el panorama del empleo, ¿no? Que es un reporte que se hace cada 2 años para salud, para el grueso de los países OCDE. Y se dedica justamente a este tema. Y una de las cosas que dice, que creo que es bien interesante, que bueno, las tecnologías más recientes solían afectar negativamente, más fuertemente, a sectores con baja preparación técnica, académica, etc., ¿no? La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial también le va a pegar a sectores preparados y educados. Por ejemplo, los contadores, ¿no? Tú ya no vas a tener que contratar a un contador para que te haga tu declaración. Se lo vas a dar a la máquina y la máquina te lo va a hacer, ¿no? A los abogados, perdón, los abogados. A los abogados también les va a pegar. Entonces, sí es algo que creo que todavía no entendemos muy bien, que si se usa bien como cualquier otra tecnología, ¿no? Pues nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra productividad, a generar riqueza, ¿no? Pero uno de los riesgos también es que se use mal o que no sea accesible para todos y que entonces genere mayores brechas entre, por ejemplo, de ingreso, ¿no? De calidad de vida, ¿no? Que muchas de las tecnologías han tenido este problema, ¿no? Que no han sido accesibles para todos y entonces en lugar de disminuir brechas, las aumentan. No quiere decir que las queramos detener, aunque queramos no vamos a poder, pero aún si quisiéramos, yo creo que no sería conveniente porque sí nos hacen más productivos, ¿no? Sí nos hacen generar mayor riqueza, pero sí hay riesgos, por ejemplo, de eso, ¿no? De que sean inaccesibles para algunos y que generen mayores brechas, mayor desigualdad, o pues de que se utilicen, por ejemplo, para darle la vuelta a las leyes, ¿no? O para generar, no sé, en contrataciones públicas, generar esquemas monopólicos, ¿no? De
poca competencia en los mercados públicos, etcétera. Perdón, Jacobo, muchas felicidades, de verdad. Eres un dechado de conocimiento, increíble la manera en que en unas cuantas láminas resumes muchísima sapiencia, de verdad, felicidades. Oye, quisiera preguntarte, todas estas buenas prácticas internacionales que hablaste sobre contratación pública, ¿cómo se pueden capitalizar o si acaso ya se están capitalizando en nuestro país? Específicamente quiero relacionar la exposición de ayer de don Eduardo Bursa, que hablaba precisamente sobre temas de auditoría en contrataciones públicas en la Secretaría, y ahora con la OCDE, que pues ha realizado estudios, análisis muy profundos sobre este tema. ¿Crees que sí estamos aprovechando debidamente en el país todas estas herramientas que extraordinariamente expusiste? Gracias, Sergio. La respuesta es no. Creo que se pudieran aprovechar mucho mejor. Pero fíjate, la semana pasada estuve en Bogotá en un evento que además reunió a diferentes autoridades de contratación en América Latina. Y una cosa que decíamos, y estuvieron también los coreanos, porque los invitaron como una buena práctica. Y hubo varias cosas ahí que comentamos entre nosotros, entre los latinos, ¿no? Una de las cosas que nos vinieron a decir los coreanos, ellos son la mejor práctica en contratación electrónica. Su sistema es totalmente transaccional, desde la etapa prelicitatoria hasta el pago y el cierre. No te tienes que parar en ninguna oficina, en la plataforma haces todo. Y ya están pensando en cómo mejorarlo, ¿no? A pesar de que son los mejores, ¿no? Entonces esa fue una primera lección, ¿no? De decir, la mejora continua, aunque seas el mejor, si te duermes, te quedas, ¿no? Y otra cosa que también creo que reflexionamos mucho fue que tiene que haber una decisión política de que este tema sea prioridad. Porque si no la hay, pues no fluyen los recursos, no vamos a trabajar con la gente, no vamos a tener el mejor sistema de contratación electrónica, no vamos a hacer gestión de riesgos. Entonces tenemos que, porque muchas veces se entiende la compra como una actividad administrativa que les decía cualquier funcionario puede hacer. Entonces llegamos, por ejemplo, a negociaciones con los proveedores y si el funcionario no entiende el mercado y la empresa sí, porque además tiene los recursos para hacerlo, pues llegas a una situación muy desventajosa, ¿no? Entonces, y esto también lo platicamos en 2018, cuando comenzó todo este tema de la reforma de la compra pública en México. Y una de las cosas que decíamos, y ahorita están en eso en Colombia, y también se los dijimos, fue para poder hacer una reforma de contratación pública que funcione, necesitas fundamentos básicos que no tenemos. Y 3 fundamentos básicos. El primero es un esquema de gobernanza. ¿Qué queremos decir con esto? Un esquema donde cada parte del eslabón entienda qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué rol le toca jugar y cómo se relaciona con los demás, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la contratación pública está centralizada. Hay una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente que centraliza, ¿no? Entonces, cuando algo sale mal, todos le echan la culpa a Colombia Compra Eficiente. Y la verdad es que no es así, ¿verdad? Porque si el usuario le manda mal las cosas a Colombia Compra Eficiente, pues Colombia Compra Eficiente va a comprar lo que le están diciendo que compre, ¿no? O lo que le están pidiendo que compre. Si le mandan mal los requerimientos, pues va a salir mal la cosa y no va a ser culpa de Colombia Compra Eficiente. O si, por ejemplo, se retrasan los pagos, ¿no? Que ya decíamos es deporte continental, pues a lo mejor Colombia Compra Eficiente manda bien las cosas a tesorería y la tesorería tiene un desorden y se tarda en pagar. Entonces, no es culpa. Entonces, cada parte del eslabón tiene que entender qué rol le toca y cómo se relaciona con los demás. Segundo, lo que decíamos, el factor humano. O sea,
en México no tenemos un servicio de carrera y menos para funcionarios de contratación. O sea, entonces, ¿qué es la buena práctica? Tener, como decía, tu matriz de competencias formal, ¿no? Y un proceso de certificación. Aquí en América Latina existe, Chile lo tiene, Perú lo tiene, un proceso de certificación. Se puede mejorar, pero ya lo tienen. Entonces, yo creo que tenemos que poco a poco ir migrando a eso. Y tercero, un sistema de contratación electrónica más robusto que el que tenemos. Compranet, pues está bien, digo, ha ido evolucionando, todavía se puede mejorar más, se pueden incluir más funciones transaccionales, otra vez que no te tengas que parar en la oficina, que puedas hacer todo en el sistema. Sí se puede porque hay los casos, ¿no? Y hay también en América Latina casos exitosos, Chile es uno de ellos, pero todo tiene que partir del reconocimiento de la naturaleza estratégica de la función de compras, de una decisión política, y pues si hay que invertirle, ¿verdad? O sea, si quieres mejorar la fuerza de trabajo del tema, pues tienes que invertirle, y si quieres un sistema electrónico, pues tienes que invertirle. Nos decían los coreanos, por ejemplo, cuánto gastan en el mantenimiento de su sistema. Eran varios millones de dólares anuales. No aspiro a eso, pero sí creo que podemos tener mejores sistemas de contratación electrónica que el que tenemos ahorita. En el 2017 hicimos un ejercicio con la función pública estuvieron algunos de los que han estado aquí, por ejemplo, estuvo Transparencia Mexicana, en un grupo, le llamamos el Grupo Plural sobre Contratación Pública, y ese grupo, además, había instituciones públicas, organismos autónomos, por ejemplo, la COFESE, el INAI, había cámaras empresariales, había la sociedad civil, entonces era un grupo muy plural y generó un documento de visión de la contratación electrónica futuro para México, y sé, porque he platicado con la gente de Hacienda de la administración actual, que ese fue un insumo para lo que han estado haciendo en Compranet, lo cual nos alegra mucho, ¿no?, que haya sido útil. Entonces, sí, claro, es un proceso, ¿no? Pero sí siento que esa decisión política en todos los niveles de gobierno todavía tiene que fortalecerse. O sea, decir, a ver, este tema es importante. ¿Y por qué es importante? Porque, como decíamos, un tema puede ser un tema de vida o muerte. Un tramo que se cae, un servicio de salud que no puede dar servicio porque no hay equipos, medicinas, etcétera. Una crisis que se nos viene encima porque va a haber más, ¿no? Entonces, y como les decía, una de las grandes lecciones pues fue que los países con un sistema de contratación robusto pueden reaccionar más rápidamente a situaciones de crisis y de emergencias, no solo sanitarias, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos falta, la decisión de decir, si este tema es prioritario, vamos a invertirle a esto. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Agradecemos la participación del maestro Jacobo Pastor García Villarreal. De nueva cuenta le pedimos a la licenciada Daniela Joana Cepeda Aguilar pase a realizar la entrega de su reconocimiento. Muchas gracias, maestro. Un honor y un privilegio que nos comparta sus conocimientos y experiencias. Y le extendemos también un pequeño, pero con mucho cariño, este reconocimiento que dice así: la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento a Jacobo Pastor García Villarreal por haber participado como ponente dentro de la 7ª Jornada contra la Corrupción en Baja California 2023, celebrada en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2023. Suscribe la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública de este Estado, licenciada Rosina del Villar Casas. Muchísimas gracias. 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 Muy amable.